Cordiales saludos, amigos y hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar las advertencias de la palabra del Señor. Desde la antigüedad, Dios siempre ha dado advertencias a su pueblo para que no sea engañado ni guiado por caminos errados. Así que vamos a descubrir de qué manera funciona la profecía de Dios y cómo saber cuándo el Señor nos está hablando y cuándo no. Vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración a fin de entender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy, para que podamos comprender tu santo mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, el Señor declaró a través de Moisés las siguientes palabras: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El Señor advirtió a través de Moisés que podrían presentarse falsos profetas, declarando algunas cosas que podrían ocurrir o que no podrían ocurrir. Y si se llegaran a cumplir las cosas que dijo, y luego no te guía hacia la Biblia, no te guía hacia Dios, sino que te guía a sus propias ideas, es profeta que Dios no envió. Y Dios solo está probando tu corazón para ver si le amas, si estás de veras de parte de su palabra o estás yendo de parte de lo que digan los falsos profetas. Bueno, hemos visto a través de la historia a hombres que dicen haber sido profetas y hemos escuchado de varias profecías que nos mencionan últimamente y que parecerían ser profecías que se están cumpliendo. Por ejemplo, el famoso Nostradamus, ¿no? Cientos de personas hablaban acerca de sus profecías que se cumplían al pie de la letra. Y hemos visto que algunas de estas parecen haber tenido cumplimiento, se han visto, y otro tanto no, casi el 50%. Y por lo que algunas de estas profecías se han cumplido, hay gente que dice, ¿no será de Dios también Nostradamus? No, ¿por qué? Porque no te guía hacia la Biblia. Te puede dar algunos eventos, puede ser que ocurran como dice la Biblia, pero luego te desvía del camino de Dios y no te lleva hacia Jesucristo. Por tanto, es profeta que Dios no envió. En el capítulo 18 de Deuteronomio, también se hace mención en el versículo 20 acerca de los falsos profetas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Cuando alguien se dice ser un profeta, un mensajero que anuncie una profecía futura, y no está respaldada por la palabra de Dios, no está apoyada por las enseñanzas de los profetas, es profeta que Dios no envió, falso profeta, no tengas ningún temor de él, ni de lo que diga, ni de lo que invente, ni de lo que haga creer. Ya desde los días de Elena de White comenzaron a presentarse varios de estos falsos profetas. Nos dice la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, que precisamente para el tiempo
cuando se manifestara los profetas para los últimos días, habrían verdaderos y habrían falsos profetas. El apóstol Pedro había escrito que en los postreros tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Había escrito Pedro en el libro de Hechos capítulo 2 y en el versículo 17, en el discurso de Pedro. Ahora en San Mateo 24, refiriéndose a ese periodo del tiempo final, se nos dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Para el tiempo en que se levantó Elena de White, también se levantaron otro tanto de personajes que declaraban cosas opuestas a lo que la Biblia enseñaba. Un grupo que se levantó por los tiempos de Elena de White, de personajes que empezaron a formar un conglomerado, declararon que el continuo de Daniel capítulo 8 tenía que ver directamente con los eventos finales de la historia. En ese tiempo utilizaron algunas partes de Daniel capítulo 12. Vamos a leer. Daniel capítulo 12. Y tergiversaron lo que decía acá la profecía. Daniel capítulo 12. Y en el versículo 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Feliz el que espere y llegue a 1335 días. En esta profecía, el profeta Daniel está hablando de los eventos que ocurrirían a través de la historia. Desde el momento, dicen, que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días, día por año 1290 años. La abominación desoladora, ¿cuándo se cumpliría? Según la profecía del mismo Daniel, se nos dice que la abominación desoladora iba a ser todo el tiempo de las persecuciones papales. Dichas persecuciones papales llegaron hasta 1798, habiendo comenzado en el año 538 después de Cristo. Y todo ese periodo de los 1260 años, que son tiempos y la mitad de un tiempo, sería un tiempo de persecuciones contra el pueblo de Dios, sería esparcido el pueblo santo. El capítulo 12, versículo 7 nos cuenta de eso. Dice así: y oí al varón vestido que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempos y medio tiempo, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y versículo 6, equivale a 1260 días. Porque un tiempo entre los hebreos equivale a un año. Ellos le llaman a los años tiempos. Lo que significaría que un tiempo tenía 360 días en el calendario judío. 3 y medio tiempos serían un total de 1260 días. Y en profecía, todos sabemos que los días se cuentan como años según Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahora bien, si contamos día por año, 1260 días serían 1260 años. Y estos 1260 años fueron el tiempo de las persecuciones del papado contra los protestantes. Comenzó en el 538 con la ascensión del Cuerno Pequeño y duró por 1260 años hasta su caída, cuando Napoleón Bonaparte, a través de Alejandro Berthier, su general, manda tomar preso al Papa Pío VI, cayendo así
el poderío de la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media, y el papado siendo derrotado por Napoleón Bonaparte. Muy bien, pero hasta esa abominación desoladora se cumplieron 1260 años y llegamos al año 1798. Cuando el texto bíblico dice, desde que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 años. Eso significa, hasta 1798 deben pasar 1290 años desde que sea quitado el continuo sacrificio o la continua mediación de Cristo. Cuando la Biblia habla aquí acerca del continuo sacrificio, la palabra sacrificio fue añadida porque no está en el original. Lo que en realidad era que debía de ponerse al lado de la palabra continuo era ya no sacrificio, porque los sacrificios ya se habían terminado con la muerte de Cristo. Con su muerte en la cruz ya no valían los sacrificios pasados. Así que entonces, en lugar de continuo sacrificio, la Biblia allí estaba hablando de la continua mediación de Cristo, del sacrificio que ahora se hizo realidad en Jesús. Así que por esa razón, nada más es que aquí hay un detalle que debe de comprenderse, que no debe llamarse sacrificio, sino mediación de Cristo. Esa idea la tenían todos antes de la fecha de 1844 porque estaban conscientes de que la mediación de Cristo comenzó desde su crucifixión en adelante. Muy bien, teniendo eso en cuenta, cuando retrocedemos llegamos al año 508. Todo ese periodo, todo ese tiempo, porque acá dice desde el tiempo, leamos otra vez el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Eso quiere decir que es un periodo de tiempo en el cual se iba a quitar la mediación de Cristo. Y sin duda, desde el año 313, cuando Constantino el Grande toma el poder y el dominio en Roma, comenzaron a ser quitadas, o mejor dicho, comenzó a ser quitada la intercesión y mediación de Jesús. ¿Cómo así? A través de Constantino se introdujo la idolatría a María como abogada e intercesora. Se introdujo la adoración a los santos como abogados e intercesores. Más adelante, todavía se introdujo la misa como un medio de poder alcanzar el perdón de los pecados a través de la famosa hostia o la transustanciación. Así que todo ese periodo desde el 313 hasta el 538 después de Cristo fue un tiempo en el cual se quitó la continua mediación de Cristo. Todo ese periodo. Es por eso que dice desde el tiempo que se ha quitado hasta la abominación habrán 1290 años. Ahora bien, siendo así, luego continúa diciendo, versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora ya no habla de un tiempo o un periodo. Habla claramente, felices los que lleguen hasta 1335 días. Ahora bien, los 1335 días llegaron hasta la fecha de 1843. ¿Qué pasó en 1843? Por primera vez se predicaron las profecías con fuerza de Daniel y Apocalipsis, ambos libros. Daniel estaba siendo anunciado bajo el cumplimiento de cada uno de los eventos del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8, mostrando la sucesión de imperios. Pero a su vez, en dicha fecha, en 1843, se anunció el mensaje del Apocalipsis como el libro de la revelación que estaba declarando todo lo que decía Daniel.
entonces el sello de Daniel quedó totalmente abierto con la proclamación del mensaje del primer ángel que traía Guillermo Miller y sus colaboradores. Más de 60 predicadores que hablaban acerca de estos dos libros. Ahora, ¿por qué el texto dice aquí, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? Porque para 1844 se cumplió lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Sin duda, cuando llegó el momento de los 1335 días, se cumplió la bienaventuranza. Bienaventurado el que llegue hasta 1843. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía del libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Así fue como se cumplió esta bienaventuranza para los que llegaban hasta esa fecha, porque desde entonces el libro de Apocalipsis se abría a la predicación mundial y se declaraba que el tiempo estaba cerca. Ahora bien, todo esto era lo que se cumplió para la proclamación del evangelio final del mensaje de los tres ángeles, ya que en 1843 se predicó el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis debía de ser ahora anunciado, declarando que la hora del juicio había llegado. Se predicó para 1844 el segundo ángel y de allí en adelante se empezó a proclamar el tercer ángel. El tercer ángel se consolidó para 1846 cuando se anunció la verdad del sábado por medio de José Bates, quien recibió la verdad del sábado de la hermana Raquel Joax de los Anabaptistas del Séptimo Día. Y cuando se empezó a proclamar en 1846 la verdad del sábado, el mensaje del tercer ángel entonces comenzó a ser exaltado. Desde 1846, el mensaje del tercer ángel ha venido siendo proclamado con fuerza hasta 1990, cuando el tercer ángel se cumple. ¿Por qué? Porque para 1990 el mensaje que anunciábamos por años de que solo dos poderes quedarían gobernando el mundo, Estados Unidos y el Vaticano, se hizo realidad con la caída de la Unión Soviética. Desde 1990 entonces el tercer ángel comienza a ser proclamado con más fuerza, declarando que se había cumplido lo que por años habíamos predicado. Por eso hubo un gran despertar en la Iglesia Adventista para 1990 y comenzó a predicarse Daniel y Apocalipsis por toda la tierra, declarando que ya se aproximaba la ley dominical y la segunda venida de Cristo. Muy bien, ahora, resulta que regresando otra vez a los tiempos de 1843-44, después de que pasó la fecha del gran chasco, cuando se creía que Jesús vendría, cuando en realidad lo que empezaba era el juicio, entonces comenzaron a levantarse personajes dentro de nuestra iglesia que querían dar nuevas fechas para la segunda venida de Jesús. Y uno de esos grupos se basaba precisamente en Daniel capítulo 8 y capítulo 12, donde se habla del continuo. Y Elena G. de White les reclamó, porque estos comenzaron a poner fechas declarando que los 1260 días mencionados en Daniel, que hace un momento hemos visto, se volverían a repetir esta vez, pero de forma literal, 3 años y medio. Desde el momento en que saliera la ley dominical, decían ellos, pasarán 3 y medio años. Y entonces se cumplirá la fecha para 1335 y llegará el final del mundo y Cristo vendrá. Aparte, comenzaron a contar de que pasados estos 3 años y medio desde la ley dominical, hasta los 1290 días se cumpliría el tiempo de angustia con el decreto de muerte.
y luego hasta 1335 días más, y entonces sería la segunda venida de Jesús. Ese movimiento no prosperó. ¿Por qué? Porque estando en tiempos de Elena de White, se habló de las leyes dominicales para la fecha de 1888, cuando sucedió lo de Minneapolis. Ya desde 1886 se estaba hablando de una ley dominical en Estados Unidos y varios estados de los Estados Unidos aceptaron esa ley. Y en México se aceptó esa ley. Sin embargo, la mensajera del Señor escribió: es hora de combatir esta ley dominical. No podemos callarnos, con la pluma y la voz tenemos que contrarrestar a esta ley, porque no creemos que sea el tiempo, dijo ella, pues no hemos terminado de predicar el Evangelio. Así que el pastor Jones, A.T. Jones, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y allí presentó con claridad casi 150 textos bíblicos en los cuales se demostraba que la verdad del sábado seguía vigente y que el aprobar una ley dominical sería ir en contra de la libertad religiosa y de conciencia. Una vez que presentó el debate, A.T. Jones ganó. Y entonces se logró que la ley dominical no prosperara en los Estados Unidos de Norteamérica. Este valiente pastor se atrevió a ir a presentar las bases bíblicas. Cuando vemos que se está atacando a la verdad del sábado, no debemos quedarnos quietos. Debemos dejar oír nuestra voz por la pluma, por los escritos, y también de viva voz, a través de los discursos. No se debe permitir que la ley dominical avance por ningún motivo. Hemos de contrarrestarla, porque tenemos que terminar de predicar el Evangelio ya. Hay algunos que cuando ven que se acerca la ley dominical, lo primero que hacen es asegurarse su terrenito para irse y escaparse y piensan que solito se va a terminar el mensaje. Cuidado, tenemos que hacer todo eso, pero lo principal es terminar el Evangelio de Dios, acabar de proclamarlo, no huir simplemente, sino contrarrestar para que ese decreto no avance, sino que se frene. Porque como pueblo de Dios estamos llamados. El presidente de la Asociación General no es el llamado, aunque él debe moverse conociendo que él está representando. Pero cada individuo dentro de la iglesia ha de luchar para demostrar que el día sábado es el día del Señor. Bien, pero ahora sigamos con lo que sucedió en tiempos de Elena de White. Resulta que este movimiento, que hablaba acerca de que ya se aproximaba esta ley dominical, comenzó a hacer su conteo, en el que sacaba sus conclusiones y decía que la venida de nuestro Señor Jesucristo estaba muy cercana para esos días cuando se cumplieran los 1335 días. Interesante. Y Elena de White, ¿qué escribió? Veamos lo que les dijo en el libro Primeros Escritos. Muy bien. No es esta. ¿Dónde está la que hemos preparado? Ahí está. Muy bien. Vamos desde el principio. Ahí está. Haz que crezca estas letras, porque están muy chicas, para que se puedan ver. ¿Aló, aló? ¿Ahí estamos bien? Ya. Muy bien. Un poco más grande. Movimiento advertencia. Entonces vi en relación con el continuo de Daniel 8:12, dice la mensajera de Dios, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844,
Casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Fíjate cómo Elena de White dice que la palabra continuo fue muy bien entendida en relación con la hora del juicio. Y la hora del juicio tiene que ver con la intercesión de Jesucristo, la mediación y la expiación. Entonces hasta allí se utilizaba bien la palabra continuo, la continua mediación de Cristo que terminó en 1844 para pasar al día de la expiación. Hasta ahí todo estaba claro. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones. Fíjate ahora, Elena de White dice que esta palabrita continuo estuvo en relación con 1844. Y si estuvo en relación con esa fecha, ya no puede ser utilizada la palabra continuo para otra fecha, sobre todo para la segunda venida de Cristo. Imposible, ya fue utilizada bien en ese tiempo. No más. Sigue diciendo ahora. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones. Y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Primeros Escritos, página 74. Fíjate bien lo que dice. En esta ocasión, cuando se utilizó la palabra del continuo en relación con 1844, se utilizó perfectamente y desde entonces esto ya no tiene nada que ver con fechas porque nunca más volverá a ser una prueba ninguna fecha para ningún evento dentro del pueblo del Señor. Mucho menos para la segunda venida de Cristo, porque sigue diciendo ella, vamos avanzando. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. ¿Qué te parece? Aquí la mensajera del Señor está siendo clara. Estos de este grupo estaban dando fechas para la segunda venida de Cristo. Estaban dando fechas para los eventos de los 1260, 1290 y 1335. Y ella dijo, nada de esto vale. El tercer ángel no necesita de ninguna de estas cosas porque es más poderoso que las mismas fechas. Y hemos visto en la proclamación del tercer ángel en estos últimos meses cómo se ha venido enseñando con las profecías que anuncian que el tiempo está muy pero muy cerca. Sin necesidad de dar fechas, no se requieren porque Cristo dijo, el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre, ni los ángeles que están en el cielo, ni Él, como humano. Sigue diciendo más. Vi que este mensaje del tercer ángel puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Primeros Escritos, página 75. Así que el asunto es claro. Ahora bien, últimamente se han levantado otra vez movimientos que traen nuevamente errores y falsedades, que debemos tener mucho cuidado. Estamos advertidos por los escritos de la palabra del Señor y el espíritu de profecía. Y resulta que hay movimientos que se han levantado para declarar la fecha del 2031. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra fe adventista? Nada. Vamos a ver por qué. ¿En qué se basan los que usan esta fecha del 2031 y todavía citan a Elena de White? Ella tiene una cita en el Conflicto de los Siglos, página 328, que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está citando a Daniel capítulo 9, donde se habla de las 70 semanas. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario. Terminó aquel sistema
de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Fíjense ahora, Elena de White dice, durante 4000 años, hasta el tiempo en que Jesucristo iba a ser ofrecido como sacrificio en el año 31, entonces dice ella, pasaron 4000 años desde la creación, ¿correcto? Y luego ella menciona en otra cita los 6000 años. Vamos a ver cómo. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6000 años, conflicto de los siglos 540. Ahora, Elena de White está citando en el mismo conflicto de los siglos que la guerra entre Cristo y Satanás, que empezó en el cielo, ya va a durar unos 6000 años, casi 6000 años, dice. Es el tiempo que le da. Sigue diciendo más. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo de Dios en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Conflicto de los siglos 509. Segunda cita que Elena de White menciona los 6000 años, que están por aproximarse y terminar la controversia. Más aún, seguimos en la otra cita más. Por 6000 años la controversia. Dice Elena de White, alcanzaré el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. Jeremías 25:31. Y ella explica sobre eso. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley. ¿Vamos avanzando, hermano? Pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. Conflicto de los siglos 638. Bajamos un poquito y fíjense cómo dice ella acá. El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. Ya tenemos dos fechas entonces. Desde la creación hasta la muerte de Cristo, 4000 años. Y hasta el final, 6000 años. Muy bien, no te olvides de las fechas. Seguimos leyendo más de lo que dice Elena de White. Descenderá teniendo grande ira Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 3:14. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Ahora, retrocedamos un poco y veamos cómo menciona ella acá la cifra de los 6000 años. Fíjate, dice, por espacio de 6000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina.
y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas. Si te das cuenta, ella dice que Satanás va a descender teniendo grande ira cuando ya le quede poco tiempo. Y entonces ella dice que eso se cumplirá cuando se den 6.000 años. O sea, se dan los 6.000 años y después de eso Satanás comienza una guerra contra el pueblo de Dios en la última predicación. O sea, acá no está poniendo los 6.000 años como el fin del mundo, sino que está poniendo los 6.000 años para que recién comience la guerra final. Ahora, pero vamos a suponer que los 6.000 años aquí fueran el fin del mundo, ¿correcto? Muy bien. Hasta aquí, en esto se basan los que hablan de la fecha 2031. Primero, que desde la creación hasta la crucifixión, año 31, pasaron 4.000 años. Y que para que lleguemos a los 6.000 años, cuando va a ser el fin del mundo, se acabe todo, porque según estas citas que acabo de leer, ellos dicen que es a los 6.000 años, ¿correcto? Eso significaría que hasta el año 2000 no se cumplieron todavía los 6.000 años porque había que contar desde el 31 después de Cristo. Entonces significaría que los 6.000 años terminan en el 2031. ¿Qué les parece? Y ahí dicen, ¡oh, maravillas! Descubrimos la fecha de la segunda venida de Cristo, 2031. Muy bien, sigamos leyendo 2 citas más. Sigue diciendo, durante 6.000 años, sigue diciendo Elena de White, durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Conflicto de los siglos, 641. Fíjate con todas estas citas. Está claro que los 6.000 años entonces serían para el fin del mundo. Muy bien. Hasta ahí todo suena maravilloso para el 2031. Pero ahora resulta que Elena de White no solo da esas menciones de los 4.000 años y los 6.000 años, sino, vamos a ver, vamos avanzando, desde el nacimiento de Jesús. Ahora sí, fíjense, cuando Jesús nació, dice Elena de White, durante 4.000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Deseado de todas las gentes, página 91. Fíjense que ahora Elena de White dice que los 4.000 años no fueron en la muerte de Cristo, sino cuando nació. Eso significaría 31 años antes se cumplieron los 4.000 años. Primero había dicho que en el año 31 con la muerte de Cristo fueron 4.000 años, pero ahora está diciendo desde el nacimiento de Cristo, cuando Jesús nació, hacia el principio del mundo fueron 4.000 años. O sea que Elena de White cuando dice 4.000 años está hablando en forma general. Está diciendo hace 4.000 años, pero puede ser que pasaron más. ¿Comprendiste? Eso quiere decir que ya sea en el nacimiento de Jesús o ya sea en la muerte de Jesús, todo ese periodo, Elena de White lo toma hace 4.000 años contando desde la creación. ¿Qué te parece? O sea que tampoco ocurriría la fecha del 31, sino que los 6.000 años, según este pasaje, según esta cita del deseo de todas las gentes, se cumplieron en el año 2000. Ya pasamos el año 6.000. ¿Cómo es eso entonces? ¿Te diste cuenta? Así que los que están diciendo que el 2031 tiene que ver con esto, están errados. Están sacando cálculos que Dios jamás les ha dicho. Se están metiendo en situaciones que Dios nunca declaró. Si los tales no hablan conforme a la palabra, es porque no les ha amanecido. Fíjense ahora esta cita más de Elena de White. Sigue diciendo.
nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador. Al trocar, al cambiar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo, este es el nacimiento de Jesús. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. ¿Está hablando de qué día? Del nacimiento de Jesús nuevamente. Y dice 4000 años habían pasado hasta que Jesús nació. Eso significaría que el año 31 no tiene nada que ver con que tengamos que contar los 4000 años hasta allí y luego los 6000 años hasta el 2031. No, señor. Estamos hablando también del nacimiento de Jesús. O sea que Elena de White estaba hablando en global. Estaba diciendo para todo ese periodo habían pasado 4000. Nunca quiso decir una cifra exacta, sino que habían pasado 4000 años desde la creación y se podían contar todos esos años. Hace 4000 años, como ahora decimos, hace 6000 años fue la creación. Pero si nos damos cuenta ya son 6020. ¿Ah? Y eso contando con nuestro calendario. Que si seguimos el calendario judío vamos a dar con otra fecha, recién estaríamos por el 5700. Y si tomamos otras fechas, también judías, ya estaríamos nosotros en el año 6002. O sea, hay variaciones, pero en general podemos decir hace 6000 años. Ahora, fíjate en esta cita más de Elena de White. Dice acá, Satanás indujo a los hombres a pecar. Y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo, y el universo celestial lo contempló todo. Deseado de todas las gentes, 707. Otra vez está hablando del tiempo del nacimiento de Jesús. Sigue diciendo más. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar. No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó. Pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Deseado de todas las gentes, 707. Conclusión. Desde entonces, la creación hasta el nacimiento de Cristo fueron 4000 años. Y desde allí, 6000 años sería hasta el año 2000, si queremos sacar así las cifras. Entonces, los 6000 años ya habrían pasado, lo que significaría que sería más acertado declarar que al terminar los 6000 años, ocurre que Satanás se levanta para ahora hacer guerra sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. La Biblia no nos da el día ni la hora. Así que no debemos engañarnos en este sentido. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Y esto es lo que ya hemos leído al principio. Avancemos un poco más. Esto es para la fecha del 31. Ahí nomás. Los 6000 años. ¿Qué explica Elena de White? Escuchen ahora esto. Durante 6000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Fíjense que ahora ella dice durante 6000 años en su tiempo. Hace más de 100 años ya decía ella 6000 años. ¿Por qué?
Ah, interesante. O sea, ella está dando el cálculo desde el tiempo de la creación hasta sus días y dice, durante 6.000 años han sucedido estas cosas. Entonces quiere decir que en los días de Elena de White, ella ya decía que se habían cumplido los 6.000 años. ¿Dónde quedaría entonces el cómputo que se hace para el 2031? No hay, no es bíblico, no es testimonial, no tiene nada que ver con la verdad adventista del séptimo día. No nos dejemos, hermanos, engañar por cosas que no están basadas en la Biblia ni en el espíritu de profecía. En ningún momento la mensajera del Señor nos dio lugar a que tuviéramos que computar la fecha para el año 2031. Si hablamos del año 2031, estaríamos diciendo que de acá a 10 años, más o menos, u 11, Jesús estaría regresando. Hasta incluso hay quienes ya mencioné hace 2 o 3 días que han trucado un video mío, donde hacemos simplemente la lectura de Apocalipsis capítulo 16 con las 7 postreras plagas. Ese video está desde el año 2018 allí colgado. Allí es donde nosotros hemos puesto todo ese capítulo para que la gente conozca acerca de cómo van a ser estas 7 plagas. Pero en ningún momento hemos puesto fechas ni nada. Ahora, un grupo aislado de la iglesia adventista, pero que se quiere meter con uñas y garras dentro de la iglesia adventista, ha comenzado a sacar este tipo de videos. Ese hermano que ha colgado incluso con su nombre ese video ahí en su página, su Face, es un hermano a quien Satanás definitivamente está zarandeando como a trigo y que pobremente su alma no está aceptando la verdad que Dios da. Este hermano predica que Cristo vendrá para el 2031 junto con un conglomerado más de personas y quiere defender a capa y espada sus ideas, y al ver que hemos presentado varios temas 100% bíblicos, quiere ahora apoyarse con la voz de este servidor para querer hacer pasar su video y que sea aceptado por todos, porque como este servidor va predicando el Evangelio y está presentando varios temas basados solo en la Biblia, entonces hay mucha gente que está probando la predicación del tercer ángel. Pero quiero decir a todos nuestros hermanos a nivel mundial que ahora están escuchando y que también van a comunicárselo a otros, que tengan cuidado, porque aquí, en la proclamación de este canal del último llamado divino, jamás hemos dado fechas para la segunda venida de Cristo, ni tampoco las daremos, porque la Biblia no nos dice que tengamos que predicar eso. Si la Biblia lo dijera, si el espíritu de profecía lo dijera, lo haríamos, pero no está escrito. Por tanto, todo aquello que de Dios no viene, viene de Satanás. Y tenemos que tener cuidado con todas esas ideas falsificadas en un intento de querer distorsionar la proclamación del mensaje del tercer ángel. Hemos leído junto con ustedes, y esto lo vengo sosteniendo desde el primer momento que prediqué el mensaje, que por ningún motivo debemos creer en fechas para la segunda venida de Cristo, pues Cristo no las dio. Así que debemos de tener mucho cuidado en estos detalles. Debemos avanzar lento pero seguro, de acuerdo con lo que nos dice la palabra del Señor, no más de lo que está escrito. El apóstol Pablo nos está dando claramente su enseñanza para no confundirla. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice acá. ¿Cuál es el problema de que personas se levanten a decir cosas que no están escritas? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así que el asunto es claro. No te dejes estafar haciéndote creer algunos por allí que se están levantando para querer desprestigiar al tercer ángel. Ya hemos visto bastante. Cada rato sacan este tipo de videos trucados, ¿no?
aumentándole, cortando de lo que nosotros predicamos y enseñamos y armándolo a su manera. Ya han sacado, y hasta incluso con insultos que cristianos no pueden dar, porque los cristianos no andan en esas cosas, ¿no? Van con insultos y ahí ponen tremendos letrerazos, dando adjetivos en contra de la proclamación del evangelio que llevamos. Pero para nosotros esto ya no es nuevo, cada rato lo hacen. Son personas que definitivamente van a llegar su momento en que van a ser tomadas porque lo que están haciendo es ilegal y está penado por las leyes. Por tanto, esas cosas deben ser conocidas a nivel del mundo, todos nuestros hermanos, para que llegado su momento, estas personas no tengan que decir que son malos, que por qué como cristianos no, Señor. Hay leyes de causa y efecto, acción y reacción, siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y a su tiempo Dios hará su labor. Si da tiempo para que se arrepientan, lo hizo con el mismo diablo en el cielo. Pero llegado su momento, se acabó todo. Así el Señor hace saber a tiempo las cosas, para que nadie sea confundido. Te ruego, hermano, donde quiera que estés escuchando el Evangelio, que estas cosas de trucar videos y de querer hacer creer que nosotros somos los que ponemos ese tipo de mensajes de fechas y que estamos en otras cosas, todo eso no hagas caso, porque son las armas del demonio para querer destruir al pueblo del Señor. Con cuántas ganas Satanás estará diciendo: hay que hacer caer ese mensaje del tercer ángel, hay que decir que ellos dicen que el 2031 es el fin del mundo y hay que poner su video ahí para que parezca que es de ellos. Siempre lo hace. Así que no es nuevo. De aquí en adelante, querido hermano, te voy avisando que verás de estas inmundicias bastante, porque Satanás está enfurecido con su gente y por eso están utilizando sus artimañas. Así que tengamos cuidado con esas partes salvajes de Satanás. Más aún nos dice la mensajera del Señor. Regresemos a nuestras citas para poder ver. Dice la mensajera de Dios: no podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Mensajes Selectos, tomo 1, página 221. Así que estos personajes, este personaje sobre todo que anda diciendo que Cristo viene el 2031 y nos hace guerra todavía, ¿no? Dice que no estamos con Dios porque no decimos la fecha 2031. Esto es increíble, ¿no? O sea, él está con Dios a pesar de que pisotea la Biblia, donde dice que el día y la hora nadie sabe, ¿no? Pero nosotros no estamos con Dios porque no queremos pisotear la Biblia. Este personaje está tomándose atribuciones que solo Satanás puede estar poniendo en su corazón para confundir la obra de Dios. Y está lanzando tremenda fecha, ¿no? Elena de Huay está siendo clara. Dice: no podéis decir ni 1, ni 2, ni 5, pero tampoco debéis posponer diciendo ni en 10 ni en 20. Sin duda, esto es lo que está pasando. Satanás está trabajando arduamente para confundir las mentes. Ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los 3 ángeles que volaban por medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Mensajes Selectos, tomo 2, página 130. Bueno, con estas palabras, querido hermano, hemos recibido la influencia del Espíritu Santo.
Estamos conscientes ahora de que la verdad de Dios es clara y que debe proclamársela con voz potente, pero de ninguna manera vamos a ir con falsos entusiasmos, con sensacionalismos, ni con emocionalismos. La verdad de Dios es perfecta, clara, despierta los corazones más que una fecha, más que una emoción y un sentimiento pasajero. La verdad de Dios te despierta y te mantiene despierto. La mentira un rato te saca de la realidad, te emociona, te ilusiona y luego queda en nada. ¿Sí? Porque cuando se va descubriendo los escritos de Elena de White, muchos de aquellos que creen estas mentiras comienzan a sentir que se les mueve toda su fe, toda su creencia se empieza a desmoronar. Hay personas que hasta incluso maldicen todo por haber visto ahora los escritos que no dicen lo que ellos decían. Pueden renegar y hasta apartarse de la fe. En lugar de ser humildes, pedir perdón al Señor porque estuvieron diciendo cosas que no enseña la Biblia ni los testimonios y se estuvieron oponiendo a la predicación del tercer ángel. Dios tiene grandes ganas de perdonar, restaurar y hacer que volvamos al camino para que lo cojo no salga del camino, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos, a todos aquellos que el enemigo ha estado zarandeando así, llevándolos por ideas falsas de creer fechas y tiempos, a todos ellos, a los sinceros de corazón que aman la verdad y que pueden haberse equivocado porque el error siempre es humano y Satanás está cerca para querer destruir, a todos ellos, en el nombre del Señor, hay que humillar el corazón y reconocer lo que Dios está diciendo y ponerse de su lado en lugar de oponerse y volverse más rebeldes y renunciar a mil cosas que Dios enseña. Tengamos cuidado. Dios quiere juntar a su pueblo en estos últimos días. ¿Cuántas veces hemos dicho que todos estos temas que se presentan son para despertar y hacer reflexionar y preparar al pueblo del Señor para la transformación, para la segunda venida de Cristo? Y que se está invitando a todos los adventistas del séptimo día a que se unan a esta proclamación del tercer ángel. Desde nuestro presidente en los Estados Unidos a todos los demás dirigentes, presidentes de asociación, divisiones, uniones, misiones. Unámonos ahora en la proclamación del tercer ángel. Demos el último llamado divino a toda la tierra para que millones más puedan participar de la vida eterna. Es ahora cuando tenemos que actuar. Dios está invitando, constantemente repetimos, únete con nosotros a terminar esta obra. Si eres pastor o eres laico, no interesa, únete con el tercer ángel y verás que llevaremos adelante esta obra al mundo entero. Y todos los elementos opositores que andan inventando cualquier patraña quedarán totalmente arrinconados. Sí, porque el tercer ángel es el mensaje de Dios para esta hora. Así que una vez más invocamos a todos, únete con este tercer ángel. Júntate y hagamos que esta obra sea mundial y que Cristo pueda volver lo más pronto posible. El pueblo de Dios, al cual Él llamó su iglesia adventista del séptimo día, es el pueblo reconocido por Dios. No habrán más pueblos aparte de esta iglesia. Esta es la iglesia final. Así nos digan que están fuera de la organización, que estamos dividiendo. Inventen lo que quieran, que la lengua la tienen hasta para poder hablar mentiras. Cosa personal. El que ya quiere quemarse, que se queme. Pero por más que digan lo que digan, tú, hermano, estás consciente de la verdad. No es tiempo para rechazarla. Abramos nuestra mente, abramos el corazón, doblemos las rodillas y digámosle al Señor que nos conduzca en esta última hora para que se termine la proclamación del Evangelio.
para que todos aquellos que se oponen a esta obra sean arrinconados y quebrantados, a fin de que la luz de la verdad pueda prosperar. Unámonos en esa oración ahora. Vamos a suplicar de rodillas al Señor para que su verdad prospere y todos los elementos opositores vayan ya siendo arrinconados para que se quiten del camino y dejen terminar la obra que se empezó hace muchísimos años y que debe de ser terminada. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, porque nos has hecho comprender este mensaje importante para la hora actual, porque Señor abres nuestros ojos a la realidad en que estamos viviendo y porque nos damos cuenta de los falsos mensajes que van alrededor para querer destruir la proclamación del mensaje del tercer ángel. Te rogamos, Padre Santo, que tú abras el camino y que a todos los elementos opositores, como lo prometiste, los hagas de lado y que puedan quedar, Señor, arrinconados y hackeados, para que tu nombre y tu verdad pueda ser anunciado a todas las naciones y que pueda, Señor, juntar a todo tu pueblo, aquellos que deben entrar a la patria celestial. Toca los corazones de aquellos que por primera vez van a escuchar tu evangelio, para que puedan despertarse y prepararse para poderse entregar, Señor, a ti y estar listos en tu segunda venida. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Hoy hemos aprendido un tema más. Atesóralo en tu corazón, porque todo esto es el motor que impulsará nuestras acciones para esta última hora. No salgas de la sintonía, que en unos momentos vamos a estar despidiendo el día glorioso de nuestro Dios con el himno número 472. Así que tenlo en cuenta que en unos momentos ya pasamos a la despedida. Amén.